¿Alguna vez has sentido que ciertos hogares parecen envueltos en una sombra constante de conflicto y aflicción? Como si una presencia intangible perturbara la paz que debiera habitar en ellos. Hay casas donde las discusiones no cesan, la enfermedad persiste y la bendición parece alejarse como el horizonte ante quien camina. A simple vista, algunos podrían atribuir esto a la casualidad o a la mala suerte. Pero las Escrituras revelan una verdad más profunda. Existen factores visibles que pueden moldear la atmósfera espiritual de un hogar. Uno de esos factores, aunque muchos lo pasen por alto, es el color. El sabio nos recuerda en Proverbios 3:33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Esta palabra no se limita a describir las acciones de los que habitan una casa, sino también señala cómo el entorno que los rodea puede abrir puertas al cielo o al adversario. Cada elección dentro del hogar, desde los objetos hasta los colores que visten nuestras paredes, puede portar una carga espiritual que repercute en nuestro bienestar interior y comunión con Dios. Desde el principio, el Señor ha usado lo visual para hablarnos de lo invisible. Los colores, más que simple adorno, han sido instrumentos de revelación espiritual. No son detalles sin importancia, sino símbolos que revelan y a veces determinan la atmósfera de un espacio. Cuando el Altísimo dio instrucciones para levantar el tabernáculo, su cuidado por cada detalle fue absoluto. En Éxodo 26:31 está escrito: harás también un velo de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines de obra de arte. Estos colores no fueron elegidos por estética o moda. Cada uno hablaba de la gloria, la pureza y la majestad de Dios. Azul como el cielo, símbolo de la divinidad. Púrpura, reflejo de la realeza. Carmesí, como la sangre del sacrificio. El espacio donde moraba su presencia debía estar vestido con símbolos que honraran su santidad. En contraste, también se nos advierte de los peligros que surgen al permitir en nuestros hogares objetos o elementos contrarios a su voluntad. En Deuteronomio 7:26 se nos exhorta con firmeza: no meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Esta advertencia no se limitaba solo a ídolos de piedra o madera, sino a todo aquello que conlleva una carga espiritual en desacuerdo con el corazón de Dios. En este contexto, los colores pueden adquirir un peso espiritual inesperado. Entre las culturas paganas que rodeaban a Israel, algunos colores eran empleados para rituales oscuros, invocaciones a entidades ajenas al reino de Dios y prácticas que hundían al alma en tinieblas. Donde predominaban estos tonos, la paz se disipaba, reemplazada por una atmósfera opresiva y perturbadora. Basta recordar la historia del rey Acab y su esposa Jezabel. Ella no solo introdujo la idolatría de Baal en Israel, sino que contaminó espiritualmente a toda la nación mediante prácticas perversas y manipulaciones ocultas. Los registros históricos describen cómo decoraba sus palacios con elementos visuales cargados de simbolismo, empleando colores intensos que reflejaban dominio, vanidad y una espiritualidad corrupta. Su tiempo de gobierno estuvo marcado por violencia, caos y destrucción. No fue coincidencia. El ambiente que aquella mujer promovió se alzó como un estandarte en contra del carácter santo de Dios, y el resultado fue un tiempo de profunda decadencia espiritual para el pueblo de Israel. ¿Qué vínculo puede tener esto con los colores que usamos en nuestro hogar? Aunque pueda parecer una conexión lejana, la realidad espiritual nos enseña que los colores no son meras expresiones estéticas, sino que poseen una carga que puede afectar el estado emocional y espiritual del lugar donde habitamos. El Dios de las Escrituras es un Dios de orden, de intencionalidad. No hay detalle en su creación que carezca de propósito. Así, cuando en nuestros hogares se introducen colores que históricamente han estado ligados a prácticas contrarias a su verdad, corremos el riesgo de abrir nuestra intimidad a influencias que siembran discordia, aflicción y quebranto. Entre estos colores, uno de los que más ha sido advertido en diversas interpretaciones bíblicas es el rojo intenso. Este color, frecuentemente relacionado con la violencia, el derramamiento de sangre y un espíritu de rebelión, tiene una resonancia espiritual particular. En Isaías 1:18 el Señor declara: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana. Aquí, el carmesí representa la profundidad del pecado, una mancha que solo puede ser purificada por el poder transformador de Dios. Si bien el rojo puede evocar el sacrificio redentor de Cristo en ciertos contextos, cuando domina con intensidad el espacio íntimo del hogar, puede traer consigo una atmósfera densa, marcada por la agitación y el conflicto. No es mera coincidencia que en múltiples pasajes bíblicos el rojo se asocie con la ira divina y la destrucción. De modo semejante, el negro absoluto ha sido visto en la palabra como un símbolo de tinieblas, duelo y desesperanza. En Lamentaciones 5:10 se lee: nuestra piel se ennegreció como horno a causa del ardor del hambre. Esta imagen poderosa ilustra el sufrimiento extremo, y cuando este color predomina en exceso dentro del hogar, puede transmitir una carga espiritual opresiva, generando un ambiente donde la paz parece huir. Aunque el negro puede aportar un sentido de sobriedad y elegancia cuando se usa con sabiduría, su uso desmedido puede enturbiar el espíritu del lugar, ahogando la alegría y sofocando la esperanza. Más allá del rojo o del negro, existen combinaciones de colores que, si se emplean de manera inapropiada o sin discernimiento espiritual, pueden provocar una apertura hacia energías ajenas a la bendición de Dios. El púrpura oscuro, por ejemplo, símbolo de realeza y dignidad en los tiempos bíblicos, fue también adoptado por culturas paganas como representación del ocultismo y el control espiritual. En Apocalipsis 17:4 se nos presenta a la gran ramera vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, imagen que revela la profundidad de la corrupción espiritual y de la falsa autoridad. Cuando estos colores inundan un entorno, pueden alterar el espíritu del hogar, suscitando ansiedad, inquietud y conflictos que parecen surgir sin causa evidente. Por eso, la palabra nos llama a cuidar no solo nuestras acciones, sino también aquello que permitimos que nos rodee. Dios anhela que nuestras casas sean santuarios de su presencia, lugares donde reine la paz, el amor y la comunión con Él. En 2 Crónicas 7:15-16, el Señor afirma: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Esta promesa nos muestra que, al consagrar nuestro hogar y velar por cada aspecto que lo conforma, estamos invitando al Dios vivo a morar entre nosotros. Por tanto, es de suma importancia que prestemos atención a los colores que vestimos en nuestras paredes, muebles y adornos. Si sientes que tu hogar se ha transformado en un espacio de tensión constante, donde la armonía se ha desvanecido, los conflictos no cesan, las finanzas se resienten o la enfermedad parece permanente, tal vez sea tiempo de examinar qué puertas espirituales se han abierto sin darnos cuenta. Puede que el lenguaje visual de tu casa esté clamando por un cambio, pero hay esperanza. Siempre hay una salida en el Señor. En Santiago 4:7 se nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Cuando, guiados por el Espíritu Santo, tomamos decisiones conscientes para alinear nuestro hogar con los principios eternos del Señor, estamos ejerciendo la autoridad espiritual que nos ha sido dada para desalojar toda presencia oculta que no provenga de Dios. Nada es trivial cuando se trata de lo que permitimos en nuestro entorno. Incluso el color que reviste nuestras paredes puede ser una puerta que se abre hacia la paz divina o hacia una perturbación espiritual que silencia la armonía del cielo en nuestro hogar. Si anhelas que tu casa sea un santuario de amor, esperanza y bendición, comienza por observar con discernimiento los tonos que dominan tu espacio y considera qué mensaje espiritual están transmitiendo en lo profundo. Dios desea que habites en su paz, y cada pequeña decisión dentro del hogar puede ser una respuesta fiel a esa promesa. Las Escrituras nos advierten con claridad: el adversario ha buscado siempre infiltrarse en la vida del pueblo de Dios por medio de símbolos, costumbres y elementos que, a simple vista, parecen inofensivos, pero que en verdad cargan con significados espirituales oscuros y sutiles. Entre estos elementos, el color se levanta como un lenguaje espiritual que no debe ser ignorado. A lo largo de la palabra, el Señor instruye a su pueblo a apartarse de toda práctica asociada con idolatría y ritos paganos, no solo porque alejan su presencia, sino también porque exponen el alma y el hogar
a la opresión espiritual y a cadenas de maldición. El profeta Ezequiel fue testigo de una visión que sacude el alma, al revelar cómo el enemigo logró penetrar incluso en el templo del Dios viviente, con símbolos abominables que provocaron el retiro de su gloria. Entré, pues, y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Ezequiel 8, 10, 11. Esta imagen desgarradora demuestra cómo, aún en el lugar destinado a la presencia divina, el enemigo logró insertar símbolos de rebelión, provocando tinieblas espirituales y la partida del Espíritu de Dios. Este principio trasciende el tiempo y habla también a nuestras casas hoy. Nuestro hogar, donde cultivamos relaciones, adoramos y crecemos como familia, ha de ser tierra santa, rendida al Señor. Pero cuando permitimos la entrada de objetos, imágenes o colores asociados con prácticas espiritualmente oscuras, aunque sea inconscientemente, abrimos brechas por donde las tinieblas pueden echar raíces. En tiempos antiguos, ciertas tonalidades eran usadas repetidamente en rituales idolátricos y actos de adoración a dioses falsos. Y aunque hayan pasado los siglos, los ecos espirituales de esos usos aún resuenan. El color púrpura, por ejemplo, fue establecido por Dios como un símbolo de realeza y autoridad divina, pero también fue usurpado por culturas paganas para representar poder oculto y manipulación espiritual. En Apocalipsis se nos muestra esta distorsión. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Apocalipsis 17, 4. Esta figura, la gran ramera, representa la corrupción espiritual y cómo el enemigo pervierte lo que fue creado con propósito santo, para hacerlo instrumento de engaño y rebelión contra Dios. Nuestro llamado es a caminar en obediencia, con corazones sensibles a la guía del Espíritu, reconociendo que todo lo que nos rodea comunica algo en el ámbito espiritual. Que nuestras decisiones, incluso las más pequeñas, sean inspiradas por la verdad de la palabra, para que el hogar se convierta en un altar donde habite la presencia del Altísimo, sin sombra que lo contamine. El púrpura, aquel color de gran estima entre los antiguos babilonios, fue empleado extensamente en sus templos y altares consagrados a dioses ajenos al Dios verdadero. En medio de aquel ambiente cargado de engaño, el púrpura se convirtió en un emblema de manipulación espiritual, una herramienta en manos de quienes, movidos por fuerzas ocultas, buscaban someter el alma humana bajo el dominio del mal. No es coincidencia que en el relato del profeta Daniel se mencione que Belsasar, el rey que osó profanar los utensilios sagrados del templo del Señor, se revistiera de púrpura durante aquel banquete de arrogancia y perdición. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura. Daniel 5, 29. Aquella vestidura no solo hablaba de su poder terreno, sino que exponía una soberbia espiritual que lo cegaba, una corrupción que habitaba en lo más profundo de su ser. Asimismo, el escarlata, con su fulgor sangriento, halló lugar en las civilizaciones antiguas como símbolo de sacrificios distorsionados, de sangre derramada no en obediencia, sino en rebelión contra el Dios de la vida. Bajo el Imperio Romano, este color teñía los rituales paganos, invocando poderes ajenos a la voluntad divina, rituales donde la vida era ofrendada no en adoración, sino en confusión. Por eso, en el libro de Apocalipsis se nos revela una visión solemne. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Apocalipsis 6, 4. Esta figura nos lleva a discernir que el rojo profundo, en ciertos contextos, se asocia con la pérdida de paz, con violencia desenfrenada y la ruina espiritual que invade cuando la humanidad se aleja de su creador. El amarillo intenso, resplandeciente como el sol, también fue adoptado en cultos idólatras por pueblos que elevaban su mirada a deidades de fertilidad y astrorreyes. En los días del profeta Jeremías, el pueblo de Israel, en su obstinación, volvió su corazón hacia la reina del cielo, ofrendándole incienso y tributos, no por ignorancia, sino por una rebelión deliberada. Seguiremos haciendo todo cuanto ha salido de nuestra boca. Ofreceremos incienso a la reina del cielo. Jeremías 44, 17, 18.
Aquellas ceremonias eran adornadas con vestiduras doradas, símbolos visibles de un orgullo humano que intentaba colocarse por encima de la soberanía del Altísimo. No son los colores en sí los que encierran peligro, sino el espíritu que los acompaña cuando se usan para glorificar prácticas que se levantan contra la autoridad de Dios. La palabra nos llama a discernir, a no unirnos en lo oculto con las tinieblas, ni abrir puertas en nuestros hogares a aquello que perturba la paz del espíritu. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6, 14. Esta exhortación no solo guía nuestras relaciones humanas, sino que ilumina también nuestro entorno cotidiano, porque lo que permitimos dentro de nuestros hogares puede ser semilla de bendición o de quebranto espiritual. Cuando los tonos de aquellas prácticas antiguas, púrpura dominante, rojo violento, amarillo idolátrico, saturan nuestro espacio, no es extraño que surjan síntomas invisibles, ansiedad, contienda, desánimo. Esto no quiere decir que un color por sí mismo traiga mal, ni que pintar una pared de rojo o amarillo condene el alma. Pero cuando esos colores toman protagonismo, invadiendo el ambiente, pueden perturbar la armonía espiritual que Dios anhela para sus hijos. El Señor, en su perfecta sabiduría, estableció principios que ordenan incluso lo que nuestros ojos contemplan. En el tabernáculo morada santa, el azul se entretejía con el púrpura y el carmesí, no como ornamento vano, sino como recordatorio de lo celestial, de la gloria inmutable de Dios. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos y pongan en cada franja un cordón de azul, para que os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Números 15, 38, 39. El azul entonces se transformaba en señal viva, llevando la mirada del pueblo hacia el cielo, hacia el Dios que los llamó a caminar en obediencia. Y el blanco, aquel color que resplandece con la luz de la verdad, se presenta en la Escritura como símbolo de pureza y de una vida consagrada. En Apocalipsis se nos revela una imagen gloriosa de la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19, 8. Esta visión no es mera estética, es una invitación a revestirnos de integridad, a permitir que nuestras acciones reflejen la santidad del Dios que habita en medio nuestro. En este llamado, el hogar también debe ser santuario, un lugar donde el alma encuentre descanso, donde cada color, cada ambiente, testifique del Dios de paz que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Así como el Creador diseñó cada color como un reflejo de su gloria, el adversario ha intentado corromper ese diseño, utilizando aquello que fue pensado para el bien como un instrumento de engaño y opresión. A menudo, sin saberlo, las personas permiten la entrada de símbolos en sus hogares que abren puertas al desorden interior, a la confusión espiritual y al quiebre de la paz que solo proviene de Dios. Lo que parece una simple decisión estética, como el color que domina en un hogar, puede ser en realidad un canal por el cual se establece ya sea la presencia serena del Señor, o bien una atmósfera perturbada por influencias que no provienen de Él. El hogar fue pensado por Dios como un santuario de reposo, un espacio donde se cultiva el amor, la seguridad y la comunión continua con su presencia. El profeta Isaías lo expresó con claridad: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo. Isaías 32, 18. Esta promesa no es una abstracción, sino una realidad que Él quiere manifestar en cada rincón de la vida de aquellos que lo buscan sinceramente, incluso en los aspectos más cotidianos de su existencia. La influencia del entorno físico sobre la vida del espíritu no es un detalle menor, y las Sagradas Escrituras lo declaran con contundencia. Aunque para muchos pueda parecer irrelevante, la palabra nos muestra que lo visible tiene impacto en lo invisible. Los colores, los símbolos, los objetos que llenan un hogar no son neutrales. Pueden moldear el ambiente espiritual y afectar el corazón de quienes allí habitan. El enemigo, astuto y persistente, se vale de lo visual para sembrar división, ansiedad y desaliento, y muchas veces, sin darnos cuenta, nos convertimos en cómplices pasivos al permitir que nuestro espacio se transforme en terreno propicio para tales influencias. El profeta Ezequiel fue testigo de una realidad espiritual profundamente reveladora.
En Ezequiel 8:3, él relata cómo fue llevado en visión hasta la entrada del templo, donde vio una imagen que provocaba celos, instalada en el mismo umbral del lugar santo. Aquella imagen no era solo un acto de idolatría visible, sino una puerta abierta a la contaminación espiritual del templo, haciendo que la presencia de Dios se apartara. El sitio destinado a ser morada de adoración y encuentro con el Altísimo fue profanado por un símbolo que atrajo tinieblas y quebrantó el propósito original del espacio. Así también, nuestros hogares, llamados a ser refugios de paz, pueden verse alterados por la presencia de elementos visuales que, con raíces espirituales adversas, distorsionan la atmósfera de comunión. Los colores, aunque a simple vista parezcan solo una elección de diseño o decoración, han cargado a lo largo de la historia significados profundamente espirituales. En tiempos antiguos, muchas culturas paganas atribuían a ciertos colores la capacidad de invocar fuerzas espirituales, creyendo que cada tonalidad influía en el tipo de energía que dominaba un ambiente. Con el tiempo, algunas de estas asociaciones se tornaron tan fuertes que ciertos colores llegaron a representar maldiciones o desgracias, perpetuando con ello una atmósfera espiritual de aflicción. El color negro, por ejemplo, ha sido relacionado repetidamente en la Escritura con las tinieblas y el juicio divino. En Sofonías 1:15, el profeta describe el día de la ira del Señor como día de ira, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Aquí, el negro no es meramente un color, sino una expresión del alejamiento de Dios, del peso del juicio y de la ausencia de luz. Asimismo, en el libro de Job, las sombras y la oscuridad son imágenes que acompañan su sufrimiento, dejando entrever que la predominancia del negro en el entorno puede reflejar un estado del alma marcado por la desesperanza y el quebranto. Por su parte, el gris, aunque más sutil en su manifestación, ha sido también símbolo de estancamiento y de pérdida de aliento espiritual. En Lamentaciones 4:8, el clamor por Jerusalén en medio del juicio resuena con estas palabras: oscura más que la negrura es su apariencia, no se les reconoce por las calles. Esta imagen revela una desfiguración causada por el peso del juicio, una identidad diluida en el dolor y un pueblo que ha perdido el resplandor de su comunión con Dios. Así, comprendemos que incluso los tonos que elegimos para rodearnos pueden ser expresión de la condición de nuestro corazón y una invitación, ya sea a la luz de su presencia o a las sombras del extravío. Esta reflexión nos invita a mirar más allá de lo visible, a discernir con ojos espirituales la manera en que nuestro entorno físico puede reflejar la realidad del corazón. Cuando los tonos apagados y oscuros invaden un hogar, no solo se trata de una elección estética, sino de un espejo de la condición espiritual que allí prevalece. El gris, cuando domina el espacio sin balance ni intención, tiende a impregnar los corazones con desaliento, confusión y una sensación de inestabilidad emocional que mina la paz interior. En la palabra, el color marrón oscuro aparece como una figura de decadencia y de la ruina espiritual que sigue a la desobediencia. El profeta Isaías lo ilustra vívidamente al decir: hay clamor por el vino en las calles, toda alegría se oscureció, el gozo se desterró de la tierra. Isaías 24:11. Estas palabras no solo describen una escena física de tristeza, sino un lugar donde la luz de Dios ha sido eclipsada por la ausencia de su presencia. El enemigo, astuto y persistente, utiliza estas sombras sutiles para trastocar la armonía espiritual del hogar. Su estrategia no siempre es frontal, sino disfrazada, transformando paulatinamente el ambiente en uno donde la ansiedad, la tensión y el conflicto anidan sin ser detectados. Una casa marcada por la oscuridad sin propósito puede volverse inadvertidamente un espacio opresivo para el alma. No todo muro oscuro es en sí mismo un mal, pero cuando lo sombrío prevalece sin discernimiento ni dirección del Espíritu, se crea un clima donde el Espíritu Santo no es honrado ni bienvenido. En su segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos advierte: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. 2 Corintios 4:4. Esta ceguera espiritual no solo afecta la percepción de la verdad divina, sino también la forma en que interpretamos lo que nos rodea.
llevándonos a aceptar como normales elementos que entorpecen la comunión con Dios. El hogar, que fue diseñado por Dios para ser un refugio de paz, se convierte así en terreno de batalla espiritual, donde la desesperanza y el enfrentamiento se hacen cotidianos. Pero la palabra no nos deja sin esperanza. El Salmo 90:1 nos recuerda la promesa de refugio y cobertura divina para quienes habitan bajo su sombra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando consagramos nuestro entorno al Señor, cuando rendimos cada rincón a su santidad, el hogar puede transformarse en un santuario donde el alma encuentra reposo. No obstante, si permitimos que lo oscuro y lo desesperanzador predominen, debilitamos esa cobertura divina y el temor y la angustia hallan entrada. En el libro de Josué, encontramos una advertencia solemne acerca de lo que introducimos en nuestro espacio. Acán, al guardar en su tienda objetos prohibidos por Dios, provocó una derrota devastadora para todo el pueblo. Aunque esos objetos estaban escondidos, su presencia bastó para alterar el favor divino. Dios reveló a Josué que la raíz de la derrota se encontraba en lo consagrado al anatema que había sido introducido al campamento. Este relato es una exhortación para nosotros hoy. Lo que toleramos en nuestro entorno, aún sin intención maliciosa, puede limitar las bendiciones y el mover de Dios en nuestro hogar. El enemigo, consciente de esto, se vale de objetos, imágenes y colores que representan rebelión, idolatría o prácticas contrarias a la palabra, sembrando confusión y debilitando la atmósfera espiritual. La Escritura nos confirma que nuestro ambiente tiene un impacto directo sobre nuestro estado espiritual. En Levítico 26, el Señor promete: daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante. Esta promesa no solo alude a seguridad física, sino a una paz profunda, sostenida por la presencia viva de Dios en el hogar. Para que esa paz reine, es necesario que todo lo que rodea nuestra vida esté alineado con la voluntad divina. Dios anhela que nuestras casas sean moradas de reposo, donde su amor se respire en cada rincón. Así lo afirma el profeta Isaías: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo. Isaías 32:2-18. Cuando abrimos nuestro hogar a su luz, todo lo que antes era sombra se convierte en testimonio de su gracia transformadora. Esta promesa se manifiesta plenamente cuando una familia decide rendir su hogar a la voluntad de Dios, permitiendo que la luz de su presencia resplandezca en cada espacio y tomando la firme determinación de alejar todo aquello que pudiera interrumpir la paz que Él desea establecer. El Señor nos llama con ternura y autoridad a convertirnos en fieles guardianes del ambiente espiritual que nos rodea, atentos a lo que entra en nuestros hogares y dispuestos a discernir, bajo la guía del Espíritu Santo, qué debe permanecer y qué debe ser apartado, para que cada rincón de nuestra casa testifique de su santidad y de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando actuamos con esta sensibilidad espiritual, abrimos nuestro hogar a la plenitud de su bendición, no solo sobre nuestra familia, sino también sobre nuestra comunión diaria con Él. Existe una conexión profunda entre la atmósfera visual de una casa y el estado del alma de quienes la habitan. Aunque muchos no lo perciban, este vínculo se enraiza en principios eternos revelados en la palabra de Dios. Las Escrituras no solo nos alertan acerca de las influencias espirituales que pueden rondar nuestras vidas, sino que también nos instruyen sobre cómo lo que nos rodea impacta directamente nuestro ser interior, nuestras emociones, pensamientos y la manera en que enfrentamos los desafíos cotidianos. Desde el principio, el ser humano fue creado para vivir en armonía con el entorno que Dios mismo preparó. En el libro de Génesis, se nos revela que el Señor formó un jardín no solo bello a la vista, sino perfectamente equilibrado, para nutrir tanto el cuerpo como el alma. En Génesis 2:9 leemos que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, enseñándonos que el ambiente debía ser una fuente de deleite sensorial y espiritual. Pero cuando el pecado quebrantó esa armonía, el adversario se dedicó a distorsionar todo lo que Dios había diseñado para nuestro bienestar, incluyendo el impacto que los estímulos visuales pueden tener sobre nosotros. Dios, en su sabiduría y propósito eterno, ha utilizado los colores como medios para comunicar verdades profundas y realidades espirituales a su pueblo. En Éxodo 28:33-34,
el Señor ordena que en las vestiduras del sumo sacerdote se entretejan granadas de azul, púrpura y escarlata, alternadas con campanillas de oro. No fue una elección al azar. Cada tono llevaba consigo un significado que debía despertar reverencia, pureza y una conciencia de la presencia divina. El azul, especialmente, simbolizaba el cielo, evocando una relación íntima con Dios y transmitiendo una paz serena que solo Él puede dar. Este principio espiritual revela que los colores no son meros adornos externos, sino que poseen la capacidad de tocar las fibras más íntimas del corazón humano. Hoy, la ciencia confirma que ciertos tonos generan reacciones emocionales específicas, validando la sabiduría que la palabra de Dios ha proclamado desde tiempos antiguos. El enemigo, astuto y destructivo, ha sabido manipular esta verdad para infiltrar confusión, temor y desasosiego en los hogares, utilizando gamas que desestabilizan la paz interior. Colores extremadamente fríos, como el azul oscuro o el gris denso, pueden envolver un espacio en una atmósfera de desconexión emocional, haciendo que quienes lo habitan caigan en tristeza, desánimo o desesperanza. El profeta Jeremías, al describir la angustia del pueblo de Dios, usó imágenes que reflejan esta opresión del alma. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Lamentaciones 3:2. Esta expresión revela cómo un entorno saturado de oscuridad puede influir en lo profundo del corazón, generando un peso invisible pero real. Asimismo, el uso desmedido del rojo intenso puede provocar una agitación interna relacionada con la ira, la impaciencia y la hostilidad. En Isaías 63:2-3, el profeta describe la justa indignación del Señor con visiones teñidas de rojo, reflejando el poder que este color tiene para comunicar emociones intensas y en contextos inapropiados, desestabilizar la calma que Dios desea para sus hijos. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo en lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Así declara el Señor en Isaías, revelando un cuadro solemne y profundo del juicio divino. La intensidad del rojo, reflejo de sangre y de la cólera santa de Dios, no solo remite a la justicia implacable del Altísimo, sino también a la perturbación que este color puede causar en el corazón humano. Es un color que despierta alarma, que inquieta el alma, que saca a la luz las emociones ocultas y puede conducir al desasosiego cuando se instala de forma constante en el entorno. El amarillo, aunque a primera vista parezca un color de vitalidad y energía, también tiene un trasfondo espiritual que no puede pasarse por alto. En tiempos antiguos, su uso en contextos idolátricos estaba cargado de simbolismo pagano, exaltando el poder humano por encima del señorío de Dios. En la actualidad, se sabe que la sobreexposición a este tono puede desestabilizar la paz interior, generando ansiedad, impaciencia y un estado de ánimo alterado. Ezequiel relata en el capítulo 8, versículo 3, una visión que lo estremeció, la imagen de celos, una figura abominable que provocaba el alejamiento de la gloria del Señor del templo. Aunque no se menciona su color específico, las culturas del Antiguo Oriente asociaban tales ídolos con el dorado resplandeciente y el amarillo penetrante, señales visuales de dominio y manipulación espiritual. En su astucia, el adversario ha utilizado estos colores como armas sutiles para enturbiar la serenidad que Dios anhela para nuestras casas. Un hogar que debería ser refugio de descanso se convierte, por la influencia de estos estímulos visuales, en un espacio de constante tensión. No es solo una cuestión estética, sino una batalla espiritual que se libra en lo cotidiano. La armonía, parte esencial del diseño original de Dios para la vida del hombre, se ve amenazada cuando lo externo provoca conflictos internos. Isaías 26:3 nos recuerda: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz no es un concepto abstracto, es una realidad que se manifiesta también en lo que nos rodea. Cuando todo colores, sonidos, gestos, está en sintonía con el corazón del Padre. El enemigo busca quebrantar esa paz introduciendo el desorden, aún desde lo más aparentemente inofensivo. Un color puede no parecer relevante, pero cuando su presencia desata irritabilidad y desconexión entre los miembros de una familia, estamos ante una señal de alerta. El hogar, que debiera reflejar el reino de Dios, se vuelve entonces tierra fértil para la tristeza, la confusión
y el alejamiento espiritual. Pero el Señor, en su inmensa sabiduría, nos ha dado pautas para edificar conforme a su propósito. Proverbios 24, 3-4 nos instruye: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Cada elección que hacemos dentro del hogar, incluso aquellas relacionadas con el entorno visual, influye directamente en la atmósfera espiritual que prevalece en él. Así como hay colores que inquietan, también hay tonos que invitan a la paz, que evocan la pureza y el reposo del alma. El blanco, símbolo de limpieza, de redención y santidad, tiene la capacidad de abrir espacios al Espíritu Santo, de crear un ambiente propicio para la oración, el recogimiento y la renovación interior. En Apocalipsis 7:14 se nos describe a los redimidos, aquellos que han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Este blanco no es simple apariencia, es un testimonio del poder santificador de Cristo. Cuando este color domina el ambiente, se manifiesta la luz de Dios, trayendo consigo claridad, esperanza y consuelo profundo. El tono suave del azul, tan íntimamente relacionado en las Escrituras con el cielo y la fidelidad inmutable de Dios, es un reflejo visible de la paz que proviene de su presencia. En Éxodo 24:10 se nos revela una imagen celestial. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, es semejante al cielo cuando está sereno. Esta descripción no es solo poética, sino profundamente espiritual, señalando que el azul claro es un recordatorio tangible de la gloria divina, de ese cielo sereno que representa la seguridad que solo el Señor puede ofrecer al alma confiada. Asimismo, el verde suave, símbolo de vida que brota, del renuevo que el Espíritu Santo trae y del crecimiento bajo el cuidado amoroso de Dios, fortalece el corazón en medio de las inquietudes humanas. El Salmo 23:2 nos susurra con ternura: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Esta promesa no es solamente descanso físico, sino descanso del alma, una restauración interior que emana de la presencia misma del buen pastor. Cuando nuestro hogar se transforma en un espacio donde los colores reflejan la calma que brota de la comunión con Dios, cada rincón se convierte en testimonio silencioso de su paz. En tal ambiente, los corazones se sanan, los vínculos se fortalecen y el espíritu encuentra un terreno fértil para florecer bajo la guía del Altísimo. El deseo eterno de Dios es que cada familia halle en su hogar un refugio donde el amor divino sea palpable, donde la paz no sea pasajera, sino morada permanente. Al prestar atención a los elementos que nos rodean, no por vanidad estética, sino por obediencia y discernimiento espiritual, cooperamos con el diseño de Dios para nuestras vidas. La palabra deja claro que el hogar está llamado a ser un lugar de bendición, de resguardo y de manifestación de su presencia. Desde la creación, el Señor ha anhelado que vivamos en espacios donde cada detalle, por sencillo que parezca, refleje su orden y su carácter. Pero así como Él nos muestra el camino hacia un hogar lleno de su paz, también nos advierte con amor paternal sobre aquello que puede perturbar ese orden divino. Hay prácticas y objetos que, cuando se introducen sin discernimiento, abren puertas a influencias que contristan al espíritu. La Biblia es clara: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Proverbios 3:33. Esta palabra nos recuerda que la bendición no solo recae sobre las personas, sino sobre el ambiente espiritual que ellas permiten o rechazan. Cuando símbolos de rebeldía, idolatría o impureza hallan lugar dentro del hogar, la paz se desvanece, el conflicto se incrementa y el corazón se ve atrapado en la confusión y el desasosiego. Dios, en su infinita sabiduría y amor, ha revelado principios que, si son seguidos con humildad, permiten que su paz repose sobre nuestro entorno. Incluso los elementos más cotidianos, como los colores, poseen un peso espiritual que no debemos subestimar. A través de las Escrituras, el Señor utiliza el lenguaje de los colores para hablar a su pueblo sobre la santidad, la pureza y la bendición. En Éxodo 26:1 se nos da la instrucción: harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Estos tonos no eran meramente decorativos, sino portadores de un significado sagrado. La presencia de Dios, su majestad y su santidad descendían en medio de ellos. Cada color
con su carga simbólica, contribuía a preparar el espacio para la adoración verdadera, para la comunión con aquel que es 3 veces santo. Así como los colores fueron parte del diseño del tabernáculo, también son una herramienta que, si se utiliza con discernimiento y oración, puede ayudar a edificar un ambiente donde el Espíritu de Dios se agrade en habitar. Isaías 32:18 revela la intención paternal del Señor para con su pueblo. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo. Este es el corazón de Dios, que nuestras casas sean oasis de descanso, no solo físico, sino profundo, donde la seguridad no dependa de circunstancias externas, sino de su cobertura constante. El blanco, con su simbolismo de pureza, es otro color que habla poderosamente al espíritu. En Apocalipsis 19:8 leemos: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El blanco es reflejo de la obra santificadora del Espíritu en aquellos que han sido lavados en la sangre del Cordero. Cuando este color predomina en un hogar, se convierte en un recordatorio visible de la luz que disipa toda sombra, de la limpieza espiritual que solo Cristo puede realizar. El Salmo 119:105 lo afirma con certeza: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz, en todas sus manifestaciones, es símbolo de la guía divina, del camino recto que se revela a los corazones dispuestos a obedecer. El azul claro también ocupa un lugar especial en el corazón de Dios. En Números 15:38-39 se nos instruye: y dile a los hijos de Israel que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, y que pongan en cada franja un cordón azul, para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos del Señor, y los pongáis por obra. Esta ordenanza no era una simple tradición, sino una invitación constante a la obediencia, a la fidelidad, al apartarse del pecado. El azul, reflejo del cielo, nos eleva la mirada, nos ayuda a recordar a aquel que es fiel, que no cambia, y cuya presencia serena da reposo al alma cansada. Así, incluso en lo más simple, un color, una textura, un espacio decorado con reverencia, el Espíritu de Dios puede moverse, tocar corazones y establecer su paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando se introduce en el hogar, se despierta una atmósfera de quietud que suaviza las cargas del corazón y fortalece la comunión entre sus miembros. El color verde suave, símbolo de vida renovada y promesa eterna, se convierte en un canal silencioso por el cual el alma se reconcilia con la paz de Dios. Como está escrito en Salmos 23:2: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Así como el buen pastor guía con ternura a sus ovejas, el Señor conduce a sus hijos hacia un espacio de reposo interior, donde el alma encuentra alivio y renuevo. El verde, inseparable de la creación divina, habla del crecimiento espiritual continuo y de la esperanza que, día tras día, Dios infunde en el corazón de quienes descansan en su fidelidad. Cuando este color habita en el hogar, siembra un clima de frescura y renacimiento que alcanza no solo lo visual, sino lo más profundo del ser. Los tonos beige y tierra, por su parte, evocan la firmeza del suelo que pisamos y la certeza de la mano creadora de Dios. Están impregnados de la obra original del Creador y nos recuerdan que fuimos formados con intención y ternura. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Estas palabras no solo relatan un acto de creación, sino también revelan el vínculo íntimo entre el ser humano y la tierra, entre el espíritu y la materia, entre el Creador y su criatura. Por ello, los colores cálidos, al envolver el hogar, establecen una atmósfera de pertenencia, arraigo y gratitud hacia la provisión fiel de Dios. En su presencia, estos tonos se convierten en un testimonio silencioso de que nuestro origen está en Él y que en Él hallamos seguridad. El dorado, por otro lado, resplandece como símbolo de la gloria divina y la abundancia del cielo. Así como en el libro de Éxodo el Señor mandó que el arca del pacto fuese cubierta de oro puro, una manifestación visible de su santidad y de su presencia, así también en el hogar, el dorado puede representar un tributo de honra al Dios vivo. Cuando se usa con reverencia y moderación, recuerda que toda provisión proviene de Él y que su majestad es digna de ser reconocida en cada rincón. Filipenses 4:19 nos afirma: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Esta promesa no solo es un consuelo, sino una declaración de que, cuando el hogar está consagrado al Señor, la plenitud de su bendición no se hace esperar. La abundancia espiritual no fluye por mérito humano, sino por la gloria de aquel que cuida de sus hijos. Los colores que traen calma, armonía y cobertura espiritual no son meros elementos estéticos, sino reflejos tangibles del diseño que Dios desea establecer en nuestras vidas. Un hogar impregnado de estas tonalidades se transforma en un santuario donde las cargas se alivian y donde la presencia de Dios se percibe con claridad. Es allí donde los conflictos ceden, donde los corazones encuentran descanso y donde la paz prometida por el Señor se manifiesta en lo cotidiano. Jesús dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». No es una paz pasajera ni frágil, sino una paz duradera que sostiene y transforma. Esa paz es el anhelo del Padre para cada familia, una paz que trasciende las circunstancias y que se hace palpable incluso en los detalles más sencillos del hogar. El Señor desea que todo lo que compone el hogar, su atmósfera, sus colores, su distribución, sea reflejo de su luz, su pureza y su protección constante. Cuando el creyente elige con intención alinear su entorno con los principios de Dios, está abriendo la puerta para que la gracia fluya sin impedimento. Salmos 4:8 lo declara con confianza. «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». Esta seguridad no nace de la comodidad exterior, sino de una relación íntima con aquel que habita en medio de los que le buscan. La elección de los colores que predominan en el hogar no debe tomarse a la ligera. Es un acto que puede colaborar con la obra del Espíritu al establecer un ambiente propicio para la paz, la adoración y la unidad. Los tonos que inspiran serenidad, que invitan a la meditación y que representan la pureza que Dios anhela en sus hijos, son canales a través de los cuales su presencia puede llenar cada rincón. Así como cada detalle del tabernáculo fue diseñado con un propósito espiritual específico, también hoy somos llamados a tomar decisiones que honren su santidad, creando espacios donde su paz y su gloria puedan manifestarse sin obstáculos. La palabra revela que el hogar no es meramente un refugio físico, sino un terreno sagrado donde se cultivan las raíces de la vida espiritual familiar. La palabra de Dios nos muestra con claridad que todo lo que ocurre dentro del hogar tiene una repercusión directa en la paz, el resguardo y el bienestar que el Señor anhela derramar sobre sus hijos. Por eso, no solo nos instruyó en los caminos de la obediencia, sino que también nos reveló principios esenciales para que el ambiente del hogar sea un lugar donde su presencia se manifieste con plenitud. En Deuteronomio 6:9, el Señor le ordenó a su pueblo: «Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas». Esta ordenanza no era simplemente un acto simbólico, sino una expresión profunda de una realidad espiritual. El espacio que habitamos tiene un efecto directo en nuestra comunión con Dios. Al rodearse de recordatorios constantes de los mandamientos divinos, los israelitas cultivaban una atmósfera que guiaba a sus corazones en fidelidad y abría el hogar a la guía y protección del Altísimo. Esta verdad permanece viva hoy. Un hogar consagrado, donde cada aspecto que moldea su entorno espiritual es cuidado con reverencia, se convierte en un lugar donde las bendiciones de Dios fluyen con constancia. Aún los colores que predominan en el hogar forman parte de esta entrega. Más allá de su apariencia visual, los colores tienen la capacidad de afectar la serenidad interior y la percepción espiritual del ambiente. El profeta Isaías proclamó en Isaías 60:18: «Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamará salvación y a tus puertas alabanza». Esta promesa revela que la paz que se experimenta en el hogar está íntimamente ligada a la obediencia y a la consagración de cada rincón al Señor. El primer paso en esta consagración comienza con una decisión voluntaria y consciente de invitar a Dios a morar en el hogar. Josué, con firmeza y convicción, declaró en Josué 24:15: «Yo y mi casa serviremos a Jehová». Estas palabras no fueron una simple expresión de fe personal, sino un pacto de dedicación total del hogar al servicio del Señor. Esa misma decisión sigue siendo necesaria hoy. Es la rendición del espacio doméstico como un santuario, un refugio donde el Espíritu de Dios sea recibido con reverencia y donde la paz y la bendición encuentren morada. El poder transformador de Dios sobre los ambientes
fue demostrado claramente a través del profeta Eliseo. En 2 Reyes 2, 19-21, cuando los moradores de Jericó le compartieron que el agua estaba contaminada y la tierra era estéril, Eliseo pidió un recipiente nuevo con sal y luego de echarla en la fuente, declaró: Así dijo Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Desde ese instante, las aguas fueron sanadas y la tierra comenzó a dar fruto nuevamente. Este milagro revela una verdad atemporal. Cuando se actúa en obediencia y fe, el Señor puede renovar por completo cualquier entorno, sin importar cuán dañado parezca. La transformación espiritual de un lugar no depende de su estado actual, sino de la disposición del corazón para someterlo a la presencia de Dios. Sin embargo, el enemigo no permanece pasivo. Jesús nos advierte en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Este ataque no siempre se presenta de manera evidente. Muchas veces se infiltra en lo invisible, perturbando la armonía del hogar a través de influencias sutiles que se oponen a la voluntad de Dios. La introducción de elementos que alteran el equilibrio espiritual, incluso colores asociados a prácticas idolátricas o que generan inquietud interior, puede abrir puertas por donde el enemigo siembre división, temor y desaliento. Es por eso que cada decisión en el hogar debe ser guiada por la sabiduría del Espíritu Santo. La Escritura afirma que los lugares donde Dios es honrado se convierten en refugios de su gloria. En Éxodo 40, 34, 35, se narra cómo, una vez que Moisés concluyó cada detalle del tabernáculo conforme a las instrucciones divinas, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y ni siquiera Moisés pudo entrar por la intensidad de su presencia. Así también ocurre con el hogar que ha sido santificado. Cuando es preparado con obediencia y reverencia, se convierte en un lugar donde Dios habita y donde su paz, como un río, fluye sin cesar. Cuando la nube de la gloria del Señor descendió y cubrió el tabernáculo, y la presencia de Dios lo llenó por completo, Moisés no pudo entrar. Este momento sagrado, descrito en las Escrituras, no fue solo una manifestación visual, sino una revelación de que cuando un lugar es apartado para Dios con reverencia, su presencia se hace tangible, trayendo descanso, amparo y seguridad a quienes lo habitan. El apóstol Pablo también nos instruye sobre la influencia que el entorno ejerce en nuestra vida espiritual. En 1 Corintios 14, 33 declara: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esta afirmación deja claro que donde hay caos, desorden o turbación, no está el reflejo del carácter divino. Este principio se aplica también al hogar. Cuando el espacio está impregnado de símbolos, colores o elementos que generan tensión, ansiedad o agitación emocional, se crea una atmósfera que puede dificultar la comunión íntima con el Señor y quebrantar la unidad familiar. Consagrar el hogar a Dios implica reconocer que cada rincón debe irradiar la paz y la luz que provienen de su presencia. Jesús nos dijo en Mateo 5, 14, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esta verdad no se limita al testimonio personal, sino que alcanza también al lugar que habitamos, el cual debe reflejar la luz de Cristo de manera palpable. Un hogar adornado con colores que evocan pureza, serenidad y bendición se convierte en un refugio donde el alma encuentra reposo y el espíritu es restaurado por la gracia de Dios. La limpieza espiritual del hogar es parte fundamental en este proceso de consagración. En 2 Crónicas 29, 15, 16 se relata que, bajo el mandato del rey Ezequías, los sacerdotes y levitas purificaron el templo, sacando todo lo que era impuro. Esta purificación no fue solo física, sino profundamente espiritual, ya que al retirar los objetos que representaban idolatría y rebelión, el lugar fue restituido como un espacio santo para la adoración. Así también, quienes desean ver su hogar transformado por la presencia del Señor deben examinar con discernimiento qué elementos habitan en él y tomar decisiones guiadas por el Espíritu para que cada aspecto refleje la voluntad de Dios. La promesa del Señor es clara. Aquellos que entregan sus hogares a Él verán una transformación espiritual que traerá paz, unidad y cobertura divina. Isaías 54, 13 proclama: Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Esta declaración no solo bendice al presente, sino también al porvenir,
revelando que un hogar consagrado tiene un impacto eterno sobre las generaciones. Dios anhela que cada vivienda sea un lugar donde su gloria repose de manera constante. La elección consciente de los colores, la limpieza espiritual del entorno y la determinación de rendir cada rincón a su presencia son actos de fe que abren la puerta a su paz soberana. Así como el tabernáculo fue santificado y transformado en un lugar de encuentro con Dios cuando fue dispuesto según su instrucción, también el hogar puede convertirse en un santuario de consuelo y bendición, donde el amor divino y la armonía se hacen reales y palpables. En Salmos 91:1 está escrito: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta cobertura espiritual se fortalece cuando tomamos decisiones intencionales para que la luz de Cristo no tenga obstáculos para brillar en nuestro entorno. La paz que el Señor ofrece no es frágil ni fugaz. Es una paz sólida, establecida firmemente cuando su presencia es reconocida como autoridad sobre todo el hogar. El adversario intentará perturbar, sembrar temor y confusión, pero cuando el hogar está entregado a Dios, todo plan del enemigo pierde poder. Jesús nos da una promesa eterna en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En esta verdad descansamos. Sin importar las circunstancias externas, quienes deciden hacer de su hogar un santuario de la presencia divina, hallarán en él la paz que sostiene, transforma y permanece. La Escritura nos enseña que el entorno en el cual vivimos no es un asunto meramente exterior o superficial, sino una expresión visible de las decisiones espirituales que hemos abrazado en nuestro caminar con Dios. Así como nuestras palabras y acciones reflejan la condición de nuestro corazón, el ambiente que cultivamos en el hogar también da testimonio de quien ocupa el trono de nuestra vida. Desde el principio, Dios diseñó cada faceta de nuestra existencia para que estuviera en comunión con su voluntad, y esa comunión incluye el espacio físico en el que habitamos. Cuando el hogar es edificado sobre fundamentos espirituales firmes, se convierte en un refugio de reposo donde la paz de Dios fluye sin obstáculos. Pero cuando ese equilibrio se rompe, ya sea por negligencia o por abrir la puerta a influencias que no provienen de él, el hogar puede convertirse en un lugar de confusión, conflicto y agitación espiritual. Las influencias espirituales que operan en el hogar no siempre se presentan de forma inmediata o visible. Muchas veces el deterioro del ambiente comienza con detalles sutiles, casi imperceptibles, que con el tiempo van erosionando la serenidad que el Señor desea establecer. Discusiones constantes, tristeza sin causa aparente o una sensación de tensión persistente pueden ser señales de que el entorno está siendo afectado por fuerzas que se oponen a la paz divina. Aunque a menudo se intenta explicar estas situaciones desde una perspectiva meramente emocional o circunstancial, la palabra de Dios revela que el ambiente espiritual que edificamos tiene un impacto profundo en nuestro bienestar interior. El enemigo rara vez actúa de manera evidente. Su estrategia más efectiva consiste en introducirse poco a poco, disfrazado de lo cotidiano, sembrando elementos que parecen inofensivos, pero que terminan por contaminar el ambiente del hogar. Esta infiltración puede presentarse a través de símbolos, imágenes o prácticas que desvían el enfoque de Dios, pero también puede manifestarse en aspectos aparentemente triviales, como los colores que predominan en nuestro espacio. Lo que para muchos es solo una decisión estética, puede en realidad cargar un peso espiritual que afecta el ambiente en formas invisibles pero reales. El propósito del adversario es distorsionar la atmósfera del hogar hasta convertirla en un lugar de tensión, donde se dificulta escuchar la voz de Dios y donde el alma se ve envuelta en inquietud y desasosiego. Por eso, la palabra nos llama a mantener el hogar como un espacio santificado, alineado con los principios eternos establecidos por el Señor. Cuando se toleran influencias contrarias al espíritu, el resultado es un ambiente que favorece el temor, la desesperanza y la confusión. Pero nuestro Dios no nos deja desprovistos. Él nos ha dado armas poderosas para vencer toda influencia que intente perturbar la paz que Él quiere establecer. En 2 Corintios 10:4 se nos recuerda: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta declaración nos asegura que no estamos indefensos. Por medio de la oración ferviente, la fe activa y la autoridad que nos ha sido dada en Cristo, el ambiente del hogar puede ser restaurado, incluso si ha estado bajo la sombra de influencias dañinas por largo tiempo. Consagrar el hogar es una decisión que trasciende lo simbólico.
Es un acto espiritual que establece una muralla invisible de protección y autoridad. Esta consagración se manifiesta no solo al dedicar momentos de comunión con Dios, sino también al tomar decisiones prácticas que reflejan el anhelo de que todo en ese espacio esté bajo el señorío de Cristo. Así como Josué proclamó con firmeza en Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cada uno puede levantar esa misma bandera sobre su hogar, determinando que la presencia de Dios sea quien reine y que toda influencia que no provenga de Él quede sin lugar. La Escritura afirma una verdad poderosa que sostiene nuestra esperanza. El poder de la luz prevalece siempre sobre las tinieblas. En Juan 1:5 se declara, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta es nuestra certeza. Cuando decidimos que nuestro hogar sea un lugar donde Cristo sea exaltado, su luz disipa toda oscuridad, su paz reemplaza toda inquietud, y su presencia transforma el espacio en un refugio de bendición duradera. Esta promesa nos revela con ternura y poder que, sin importar cuán largo haya sido el tiempo en que un hogar estuvo bajo influencias ajenas a la voluntad de Dios, en el momento en que su presencia es sinceramente bienvenida, toda fuerza contraria pierde su poder. Es un llamado a confiar profundamente en que el Señor puede restaurar todo ambiente dañado y llenarlo nuevamente de su paz y gloria. Un hogar consagrado al Altísimo no solo se convierte en un refugio para quienes viven en él, sino también en un testimonio vivo, un faro de luz que irradia esperanza a todo el que cruza su umbral. Cuando el ambiente de la casa está impregnado de amor, paz y la dulce presencia del Espíritu Santo, quienes entran pueden percibir que allí habita algo que trasciende lo terrenal. Esa paz inquebrantable que solo Dios puede dar se convierte en una evidencia silenciosa pero poderosa de su obra redentora. El hogar edificado sobre los principios eternos del Señor se transforma en un espacio donde las promesas de la Escritura se hacen realidad de manera palpable. El Salmo 90:1 proclama que quienes habitan al abrigo del Altísimo descansarán bajo la sombra del Omnipotente. Esa seguridad no es producto del azar ni nace de intenciones humanas, sino del fruto de una vida que ha tomado decisiones conscientes para rendir el espacio al gobierno de Dios. Cada detalle en el hogar, lo que se escoge, lo que se permite, lo que se promueve, es una oportunidad para invitar la bendición del cielo o para abrir la puerta a influencias que roban la paz. Elegir aquello que cultiva calma, pureza y armonía espiritual no es un gesto menor, sino una expresión de fe profunda, una declaración visible de que se desea que Cristo reine en cada rincón del hogar. El enemigo, siempre astuto, intentará torcer el diseño que Dios estableció para la familia y el hogar. Buscará sembrar inquietud, desorden y temor, disfrazando sus estrategias bajo formas sutiles. Pero cuando un corazón se levanta en fe y proclama la soberanía del Señor sobre su casa, todo intento del adversario se ve frustrado. Las puertas que él intentó abrir se cierran por el poder del Espíritu, y la paz de Dios se establece de forma real, constante y transformadora. Consagrar el hogar no solo protege el presente, extiende su bendición hacia el futuro. Es una siembra que florece en las generaciones. En Isaías 44:3, el Señor promete: derramaré mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esta palabra revela que edificar el hogar sobre fundamentos divinos es establecer una herencia espiritual que perdurará. Cuando una familia decide caminar en obediencia, está preparando el camino para que sus hijos y los hijos de sus hijos vivan bajo la cobertura del Altísimo. Dios anhela que cada hogar sea un espacio lleno de su amor, esperanza y bendición, un lugar donde Él sea el centro, donde su palabra sea guía y donde ninguna sombra tenga cabida. Cuando se toma la firme decisión de consagrar el hogar, cuando cada detalle y cada ambiente se alinean con su voluntad, ese lugar se convierte en un santuario donde la gloria de Dios mora y su paz nunca se aparta. No importa cuán oscuro haya sido el pasado ni cuánto tiempo haya permanecido la discordia, el temor o la confusión, cuando su presencia es invitada con sinceridad a gobernar el hogar, la luz de su rostro disipa toda tiniebla y transforma ese espacio en morada santa, donde su gloria habita y su amor nunca deja de fluir.